casa. This is all yours. Adelante. Muchas gracias, pastor. ¿Cómo está, iglesia? ¡Halo, halo! Increíble poder estar con ustedes. Gracias por el privilegio de tenernos, de estar estos días. Para nosotros va a ser un privilegio cada momento. Sabemos que son una gran iglesia. Yo estoy desde los 9 años en Camino de Vida en Lima, Perú. Chiquita, crecí ahí, literal es mi casa. Conocí ahí a mi esposo y tenemos 4 hijas y amamos lo que hacemos, definitivamente. Desde los 19 años, bueno, desde los 13 más o menos, sirvo en el Ministerio de Niños. A los 19 años, mis pastores me pusieron como líderes. Yo no sé qué vieron en mí a los 19 años, pero gracias a Dios, esta pasión que tenía desde pequeña, la sigo teniendo. Sigo siendo parte del Ministerio de Niños. Me encanta y me encanta la iglesia en general. Así que es un privilegio poder compartir esa pasión con ustedes en estos días. Bendiciones. Y nada, te dejo. Es mi chica, amén. Gracias, baby. Qué genial. Yo digo, me casé con la pastora de niños. Y de hecho, muy bendecidos. Tenemos, como menciona, 4 hijas. La mayor tiene 13 años. Y ella es un clon mío. La segunda tiene 11 años. Jura que tiene 25. Y es un clon de mi esposa. Y de ahí tenemos gemelas de 4 años. Y ellas son un torbellino andante y diversión absoluta. Entonces, junto con mis 4 hijas y mis 3 sobrinos, mis padres son los abuelos más agradecidos y alegres de todo el mundo. Hay una frase que mi padre siempre dice, que los nietos son el regalo de Dios por no haber matado a tus hijos. Y se cumple en nuestra familia. Amén. ¿Estamos listos para la palabra? Sí. Voy a acomodarme aquí. Voy a hacer esto. Y ya, listos. Quiero orar para empezar, si podemos. Siento algo burbujeando en mi corazón, en mi espíritu. Y mi único deseo es de que yo no interrumpa la voz de Dios. Que Dios nos hable directamente a la vena, como decimos, ¿no? Entonces, Padre Santo, aquí estamos, tan agradecidos porque eres bueno, eres fiel. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, que sea clarísimo, que sea directo al corazón. Aquí estamos, dispuestos. Quita toda distracción. Danos la habilidad de estar aquí por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si pueden abrir conmigo sus Biblias, Crónicas, Primera de Crónicas 13. Y quiero leer uno de esos relatos que son, en mi opinión, medios extraños. Es de aquellos relatos que no quieres que tus amigos no cristianos lean. De esos momentos en la Biblia. Y es que ocurre algo fascinante aquí. Es cuando David se propone traer el arca de vuelta a casa. Ahora, lo interesante del contexto de esto es que había sido abandonado el arca por unos 20 años. Es la presencia de Dios abandonada por 20 años. Es fascinante esto. Los hijos de Elí, un comentario bíblico decía esto, lo usaron como un muleto, un talismán de la suerte y lo perdieron en batalla. Los filisteos lo tomaron como un trofeo de batalla y vieron el poder del arca y se asustaron y lo dejaron abandonado. Y no sé por qué Saúl, bueno, en su propia forma no lo trajo de vuelta a casa. Entonces David ahora es rey y él dice, hay que remediar esto. ¿Qué sería hacer iglesia por 20 años sin la presencia de Dios? ¿Qué sería vivir nuestras vidas por tanto tiempo sin la presencia de Dios? Imposible, ¿sí o no? Entonces David hace la cosa correcta.
Lo dice, lo traigamos a casa. Y quiero aquí en 1 Crónicas 13, verso 1, dice así: David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades pastizales, y que se unan a nosotros. Es hora, digan es hora. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque lo descuidamos durante el reinado de Saúl. Buenísimo, ahí empieza bien la cosa. Pero cuando seguimos leyendo en verso 7, verso 7, dice así: pusieron el arca de Dios, en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío lo guiaban la carreta. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumento musicales. Ahí estaba Roy también: liras, arpas, panderetas, símbolos y trompetas. Pero cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron, y Usa, uno de los que guiaban el arca, extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió a muerte, porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió ahí en la presencia de Dios. Eso que a veces yo no quiero que alguien no cristiano lea. ¿Cómo es posible de que Dios mate a alguien queriendo no solamente traer el arca a casa, pero querer evitar que se caiga el arca? Bueno, no solamente tú y yo tenemos preguntas, pero dice aquí en verso 11: David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa, y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo, amén. El Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que él poseía. ¡Qué loca historia! Literalmente es difícil para que tú y yo, en nuestro contexto de hoy en día, entendamos todo lo que está ocurriendo aquí. Pero déjame empezar por lo que David, la reacción de David. Creo que es natural, ¿sí o no? De que David se frustre, se enoje, diga: Dios, yo quiero hacer lo correcto, pero ocurre esto. ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde se me chispoteó? ¿Dónde yo cometí un error? Y le entró un temor profundo a David. Ahora es donde quiero empezar ahí por el temor de Dios, porque a veces tenemos un concepto del temor de Dios que debemos tenerle miedo a Dios. Ahora, en ningún momento Dios quiso que tengamos miedo de Él. Y no creo que el temor de Dios represente miedo, como si Dios fuera una figura tipo Zeus con un rayo listo para partirnos. Aunque aquí parece eso. Más bien es un tema de que Dios desea algo específico de ti y de mí. Lo explico de esta manera. Yo soy alguien, si me conocen, soy alguien que soy terrible contestando el WhatsApp. ¿Alguien más? Sí, no sé, podemos entrar en competencias. ¿Cuántos WhatsApps tienes sin leer, no? Estás por los 100, 200, 300, ahí estamos más o menos. Yo estoy terrible. Y una de las razones es porque cuando estoy con alguien, estoy con ese alguien. Y si alguien quiere interrumpir mi momento con alguien, no voy a contestar, te voy a dejar en visto.
antes de interrumpir el momento en que estoy. Por ejemplo, mi esposa Chana, ella, a veces estamos juntos y me mandan un mensaje, ¿no? Y me dice, ¿no vas a contestar? Y digo, no, estoy contigo. Contestaré luego. Obviamente se me olvida y no contesto luego, pero ese es el problema. Y a veces incluso me llama mi viejo, mi padre. Y mi esposa dice, ¿vas a contestar? Y digo, no, estoy contigo, mi amor. Pero es tu papá, tu pastor, tu jefe. No, yo, no, está bien. Pero si es importante. Y digo, si es importante, él sabe cómo ubicarme. Te llama a ti para hablar conmigo. ¿Alguien? O sea, si es importante, él puede llegar a mí. Pero ahora estoy contigo. Ahora, lo chistoso es que aprendí rápidamente el matrimonio. Llevo casi 15 años casado con mi chica. Y aprendí en el primer año que si yo aplico esta racional a mi esposa, estoy en problemas. ¿Cuántos tienen temor de su esposa? O sea, si yo la dejo en visto, yo me quedo en visto, amén. O sea, entonces, no tengo ningún problema en dejarte en visto, pero a mi esposa yo no puedo. Si ella me llama, yo contesto. Si estoy con el presidente, no sé, de las Naciones Unidas, no importa lo que yo estoy haciendo, yo voy a dejar esa conversación, voy a dejar esa tarea y voy a contestar a mi esposa. Hey, mi amor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué necesitas? ¿Estamos tranquilos? No es que tengo miedo de mi esposa, al contrario. Bueno, un poquito, más o menos. A veces. El que sabe, sabe. No. La verdad es que mi esposa es como nadie en mi vida. Ella es la persona que es diferente a todos los demás. Ella es alguien a quien yo he puesto a otro nivel en mi vida. Nadie tiene el lugar, el puesto que ella tiene en mi corazón. Ella es diferente. Y creo que eso es lo que Dios desea de ti y de mí. No desea un temor de tengan miedo de mí. Más bien, Él dice, quiero que me traten diferente a los demás. No soy cualquier cosa. No soy un amuleto de la suerte. No soy un trofeo. No soy algo que debes usar. Más bien, quiero estar contigo de esa forma diferente. Y es exactamente el error que hizo David. ¿Cuál fue el error? Lo trajo sobre una carreta. Si entendemos el pacto original, ¿cómo es que Dios pidió que carguen el arca? Sobre hombros. Ahora, lo interesante de eso es de que, ¿por qué a David ¿por qué cometería un error tan sencillo como ese? Y tan garrafal. Estaba de nuevo leyendo un comentario sobre esto y dentro de una línea decía esto: David lo trajo sobre una carreta porque así lo transportaban los filisteos. ¡Wow! Porque así lo transportaban los filisteos, los del mundo. Ahora, lo interesante, antes de que lo juzguemos a David, entendamos algo. ¿Cuál es el trasfondo de David? Cuando él andaba como exiliado de Saúl, que lo quería matar, parte de su tiempo escondidos, ¿dónde fue? Trabajando con los filisteos. Era un mercenario por ellos, peleaba por ellos. Obviamente aprendió un montón con ellos, cómo pelear, cómo crear armas, porque ellos son los que hacían las armas. Aprendió técnicas y formas muy útiles. La Biblia dice que las riquezas de este mundo serán para los justos. Y creo que él adquirió varias formas de este mundo para el reino de Dios. Pero el problema es que él aplicó la forma de llevar la presencia como le llevaban en el mundo. El problema es de que, ¿cuál es la diferencia entre la carreta y el arca? Perdón, la carreta y sobre hombros. ¿Cuál es la diferencia aquí? Realmente en ambos casos se transporta.
En ambas formas se lleva la presencia. Creo que la única distinción es que sobre hombros se siente el peso. Sobre la carreta no se siente ningún peso. La otra diferencia que es interesante es que sobre hombros significa sobre pies. Hay un ritmo, hay una cadencia, hay un patrón. No, es difícil correr con el arca sobre hombros, pero sobre una carreta, ¿cuál es el límite de velocidad? O sea, puedes correr, puedes avanzar, no sientes el peso y puedes andar muy rápido. Y cuando estás sobre hombros, sientes el peso y no puedes ir muy rápido. Ahí hay algo interesante que podemos observar. Ahora, lo fascinante es de que en ambos casos funciona la presencia. La presencia de Dios es la presencia de Dios, no importa cómo esté. Sobre arca, sobre carretas o sobre hombros. La presencia de Dios va a traer bendición. Como vemos con Obed-edom, aún con un hombre cualquiera, la presencia lo bendijo. Amén. Es claro. El asunto aquí es que a veces ponemos la presencia sobre carretas en vez de cargarla sobre hombros. Y si vamos a ser muy sinceros, acá somos líderes y pastores, acá entendemos esto, que sí, hay formas de que este mundo como que entran a la presencia de Dios sin darse cuenta. Y sé que es medio precario decirlo así, pero es verdad. No sé si han ido a algún concierto que no es cristiano y han sentido un momento espiritual. ¿Alguien? Ocurre. No sé si hay alguien que es un fan de Coldplay. Tengo amigos que han ido a su concierto y yo no he ido, pero me dicen, Taylor, hay un momento que se sentía algo. Y es como la presencia de Dios. Y digo, pero ¿cómo es posible? Es que cualquier músico te podría decir de que Roy, es verdad, hay acordes especiales que uno puede poner que cambia el entorno de una habitación. Y ¿cómo se explica esto? Es que Dios habla en frecuencia abierta. Dios creó todo. Estamos aquí entre cosas que son creadas por Dios. Entonces todo resuena a Dios. Es como en la Biblia tenemos la historia del burro de Balaam. ¿Lo conocen? Balaam, ¿quién era? No era un seguidor de Yahweh. Era un hechicero, un vidente. Pero ahí dice en 2 ocasiones que habló con Dios. Tuvo dirección clara, pero no seguía a Dios. Entonces, es como que el mundo a veces entra a la presencia de Dios sin darse cuenta de ella. La utiliza. Es como que la presencia sobre carretas. Y a Dios no le agrada eso. Dios desea que tú y yo lo llevemos sobre hombros, porque ahí cambia toda la cosa. Sobre hombros se siente un peso, sobre hombros se siente la carga. Significa algo íntimo, algo personal, es algo diferente. No estoy hablando de que, digamos, no debemos usar esa cuerda musical. No estoy hablando de que no usemos luces bonitas y pantallas de LED y bocinas increíbles. No estoy hablando de que no tengamos buenas producciones que causan ambientes especiales. Más bien, soy todo a favor de eso. Soy un creativo, amo producir cosas. Excelencia es importantísimo. Pero excelencia sin cargar la presencia es peligroso, porque funciona. Y solo porque funciona no significa que debemos usarla así. Más bien que seamos aquellos que carguemos la presencia y lo demás por añadidura. Pero hay de nosotros que seamos aquellos como David en esta ocasión, que trajo la presencia con arpas y liros y trompetas y panderetas. Mira, una celebración magnífica. Hay de nosotros
que hagamos eso sin sentir el peso de la presencia. Amén. Ahora lo interesante de esto es que hay generaciones de pastores, de ministros que saben esta distinción. Yo soy alguien joven y veo las generaciones previas, veo a mi padre. Y digo, hay un peso en su vida que yo no tengo. Hay un peso en cómo él va caminando a través de la vida. Él carga la presencia. Y generaciones antes de él, su pastor, también cargan la presencia de una forma y saben el peso de la presencia. Entienden cómo es cargar este peso. Y sabes, la tentación es cuando ves la gente joven decir, ¿sabes qué? Ustedes también tienen que cargar la presencia. Sientan el peso. ¿Sí o no? Porque saben lo valioso que es sentir el peso. Pero ahí me hago la pregunta, ¿cómo es que Jesús llevó el peso de la presencia? Si entendemos un poco la historia, Jesús a los 30 años le vino sobre él la presencia de Dios con un peso impresionante. No fue bautizado, levantado, descendió como paloma. Este es mi hijo en quien estoy muy complacido. Y Jesús, a partir de ese día en adelante, la presencia estaba sobre él. Antes no. Desde ese día en adelante sí. Y probablemente no hay otro ser humano en la faz de la existencia que haya cargado el peso como él lo cargó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesús, Dios, despojado de su divinidad, llevando la presencia del Espíritu, cómo Él decide llevar la presencia y cómo Él decide transferirla a los demás. Si entendemos las circunferencias del ministerio de Jesús, tenía las multitudes, después tenía los 70, después los 12, después los 3 y de ahí tenía el 1. Son las diferentes circunferencias que podemos ver, esferas de influencia sobre personas. Ahora, ¿es que Jesús tuvo un plan? ¿Son números mágicos? No son números mágicos. Obviamente habían más de 12 discípulos, porque ahí no cuentan las mujeres que estaban cerca ahí. Pero nos da una idea de que hay diferentes grupos de personas que deciden entrar en una relación con Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús hizo con ellos? En ningún momento Jesús dijo, carguen este peso. Al contrario, ¿qué dijo Jesús? Síganme. Y entre líneas, síganme mientras yo cargo este peso. Síganme mientras yo llevo la presencia de Dios. Síganme. Y tenemos las multitudes que lo seguían a distancias, pero bendecidos por la presencia. Llegaron a comer los panes y los peces multiplicados, llegaron a ver milagros y proezas, llegaron a oír su voz, y eso es una bendición total. Luego los 70 que no solamente vieron y oyeron, pero fueron usados por Dios para hacer milagros. Jesús los enviaba a echar demonios, a echar fuera demonios y sanar enfermos y a liberar personas. Y los 12, otro nivel de compromiso, otro nivel de relación. Y los 3 vieron la transfiguración. ¡Wow! O sea, estaban en el círculo íntimo. Y de ahí tenemos a Juan, que el nivel de relación fue tan profundo que Jesús de la cruz le dijo, cuida a mi mamá. Ahora, la diferencia entre esas circunferencias no es que Jesús limitó a que ustedes no puedan entrar a los 12. Es que mientras Jesús andaba, ellos quisieron más. De los que querían más es Santiago y Juan, que es parte de los 3 con Pedro. Su mamá, ¿qué dijo a Jesús? ¿Recuerdan? Hijos de los truenos. Su mamá dijo, hey, mis hijos están buenos, ¿no? Están bien fortachones y si pueden darle... ¿Pueden sentarse a la derecha e izquierda tuyo en el trono de los cielos?
Y Jesús en ningún momento los regañó. Jesús dijo, uy, no sé si saben lo que piden. No sé si quieren realmente beber de esta copa. Pero si desean, pueden. En ningún momento Jesús dijo, no carguen el peso. Más bien dijo, cuidado con lo que pides. Ahí es donde tenemos que tener, no tengamos cuidado con nuestras oraciones, pero Dios sí las cumple. Lo que me fascina es de que Jesús nos invita a entrar a llevar más peso. Nunca nos obliga a llevar más peso. Entonces, si Jesús estaba bien, Él estaba tranquilo, a Él no le molestaba que otros no quisieran entrar como los 3 o el 1. En ningún momento Él recrima a los 12 por no ser como los 3. En ningún momento Él dice, hey, qué mala onda ustedes 70 que no son como los 12. En ningún momento Él dice, hey, carguen más. Más bien Él dice, sígueme mientras yo llevo el peso. Y creo que el ejemplo aquí para ti y para mí es, en ningún momento yo como pastor que llevo alguna medida de este peso, debo yo decirte carga más. Más bien mi oración es, Dios, dame hombros para llevar más. Ese es mi clamor. Porque si yo puedo llevar más el peso, hay más gente bendecida. Ahora también aquí viene un asunto. A veces un pastor puede estar tan identificado con aquel que lleva el peso que nunca permite que otros ayuden a llevar el peso. Interesante. Digamos, ya lo llevaron, qué rápido, no los vi. Digamos que yo lleve esto. Yo puedo cargarlos ligero, no soy muy fuerte, pero es ligero y quizás yo puedo cargarlo así por unos 20 minutos, exagerando. Si me pagas, por el dinero lo hago. Pero 2 horas, ni intentando. Pero si alguien me ayuda y somos 2 llevando esto, 2 horas lo hacemos tranquilamente. Incluso quizás por un día entero. Pero si somos 4 llevando esto, por semanas lo llevamos fácilmente. El problema es que es chiquito y que lo lleven 4 es medio incómodo. Tus pastores y líderes, ampliemos la mesa para que haya más espacio, para que más gente pueda llevar el peso con nosotros. Que hayan más sitios en la mesa para que más gente pueda participar en la obra de llevar la presencia. ¿Me siguen? El problema es que a veces hay, no sé, tienes una mesa grande y son 10 vatos contigo llevando la mesa. Y de repente tú dices, pero si yo hago esto, nadie va, o sea, es ligero, es fácil. E incluso si hago esto, nadie se va a dar cuenta. Puedo estar al lado de la mesa sin cargar el peso de la mesa y nadie se va a dar cuenta porque son otros 11 llevándolo. Y lo que ocurre, lo peligroso es que a veces antes cargábamos el peso de la presencia, pero ahora como hemos permitido que varios hagan la obra con nosotros, lo cual es la voluntad de Dios, empezamos a descansar un poco y ya no llevar el peso y andamos con la presencia, pero le hemos puesto sobre carretas. Y el problema es que, como hablamos hace un momento, funciona. Hay una frase en inglés que dice, manos vacías, herramientas del diablo. En inglés, idle hands, the devil's workshop. Y es verdad. Cuando ya no estamos llevando el peso de la presencia y andamos, es como David encima de su azotea. En un momento llevaba el peso de la presencia, pero después la dejó. Cuando reyes debían ir a batallas, él se quedó atrás. Había puesto sus responsabilidades sobre una carreta. Y tuvo el error más grande de su vida. El día de hoy simplemente quiero decirnos, hey,
1, llevemos el peso de la presencia. 2, invitemos a que otros lo hagan con nosotros. Y 3, no lo pongamos sobre carretas. Ahora, lo interesante aquí, si volvemos a por qué Dios se enfadó tanto con la presencia sobre una carreta. Y ahí es donde es bueno acabar y leer la historia de Obed-Edom. Ahí es donde me da risa. No sé, cuando leen la Biblia ustedes también se meten ahí y tienen... A mí me da risa la Biblia. Pobrecito Obed-Edom. Él está viviendo en la carretera, probablemente porque no le gusta la ciudad. Y de repente delante de su casa pasa el corso más grande de la historia. Gente celebrando, es como carnaval, es gigantesco, es majestuoso. Y de repente, justo enfrente de su casa, el corso se detiene. Y alguien grita, ¡ah, se murió! Y lo que mató a ese hombre se queda ahí varado enfrente de su casa. Y de repente todos se asustan, no saben qué hacer y lo dejan ahí nomás. Ahora yo no sé, aquí dice que lo llevaron a su casa. No sé cómo fue ese acto. Si yo soy David, yo no vuelvo a tocar el arca ahí, lo dejo ahí nomás. Probablemente quedó ahí en la propiedad de Obed-Edom. Y Obed dice, ¿yo qué hago con esto? Es lo que mató a este vato. ¿Qué voy a hacer yo? No sé, todos se hicieron los locos y se fueron. Entonces, ¿él qué hace? Él simplemente, bueno, probablemente, si yo soy él, no quiero que mis hijos lo toquen. Le pongo un cerco, le pongo una carpita encima, un techito, y lo cuido. Hey, aguas con esto. O sea, nadie se acerque, pero cada mañana se levanta y lo mira y donde habían 3 gallinas, ahora hay 6 gallinas y las vacas van bien gorditas y su familia llena de pleitos y va prosperando y pasan los meses y todo lo que él tiene, todo lo que él posee va prosperando. Y él en algún momento se da cuenta, esta cosa cambió todo en mi vida. No sé qué es. Sé que mató a alguien, pero me va muy bien. Gracias. Ahora David, en la ciudad de David, probablemente alguien le dice, hey, ¿te acuerdas de esa ocasión cuando murió Usa? Sí, ¿te acuerdas que lo dejamos en la casa de un hombre de Gat? Sí. ¿Cómo va? ¿Sigue vivo? ¿No? No, sí, sigue vivo. Incluso no solamente está vivo, pero todo lo que él tiene ha multiplicado, ha prosperado. Incluso creo que estamos perdiéndonos de una gran oportunidad, David. Hay que traerlo porque nos falta la bendición aquí mismo en Jerusalén. Y David investiga cómo traer el arca de vuelta a casa. Se da cuenta que se le chispoteó de que era sobre hombros, no sobre carretas. Y bueno, lo traen. Ahora de nuevo vuelvo a Obed-Edom. Pobrecito el hombre. Primero le chantan lo que mató a ese tipo. Y luego Dios lo bendice. Y luego le quitan lo que le bendijo. ¿Qué secuencia de 3 meses? Ahora, lo que a mí me fascina es la reacción de Obed-Edom. Si leemos más adelante en la secuencia de aquí de 1 Crónicas 13 en adelante, vemos de que David logra traer la presencia de Dios de vuelta correctamente, de una forma extravagante por si acaso. Y vemos que Obed-Edom está listado entre los que también se fue a Jerusalén con la presencia. Él está listado como un portero. Y si lees luego, también está listado entre los levitas. O sea, es parte del equipo de alabanzas. Ahora, si somos muy honestos, si yo me gano la lotería, me quedo con ella.
Si soy prosperado en todo lo que he hecho, y ¿sabes qué? Gané, genial, maravilloso, me quitan la presencia, chévere, sigo con la bendición. Pero algo en Obed-Edom le decía, la bendición sin el dador de la bendición es nada. Y él decidió dejar atrás toda la bendición para perseguir al dador de la bendición. Dejó todo atrás para cargar el peso de la presencia, literalmente. Y eso es mi pregunta es, ¿qué provoca a un hombre dejar toda la bendición del mundo para ser un servidor en la casa de Dios? ¿Qué provoca a gente como tú y yo que dejemos oportunidades maravillosas en la mesa para hacernos locos sirviendo a Dios? Y ahí es donde creo que Dios se enfada con la presencia sobre carretas, porque sí funciona, pero no transforma vidas como el peso de la presencia. Lo único que cambia una vida es cuando se siente el peso de la presencia. Eso hace que alguien como Obed-Edom deje todo para ser alguien en la casa de Dios. Entonces, la oración el día de hoy es algo muy sencillo. Que Dios nos dé capacidad para llevar más de la presencia de Dios. Que no caigamos en la trampa de obligar a otros a llevar el peso. Más bien que otros sean bendecidos mientras llevamos el peso. Si entendemos a Jesús de nuevo, tenemos un relato fascinante en Mateo 11:28, donde Jesús ve a la gente, al pueblo de Israel. Y si alguien puede venir con el piano y para ir cerrando esto, gracias. Si no viene él, me voy de largo. Jesús ve al pueblo de Israel, a los hebreos, y los ve cargados. Es que los líderes religiosos, los fariseos, saduceos, escribas, celotes, entendían el peso de la presencia, lo entendían. Pero con normas y formas. Puedes buscarlo, se llama el Mishnah. Son las leyes por encima de las leyes de Moisés. Son reglamentos sobreexplicando la ley original. Y la gente anda cargada por estas leyes extras a la ley de Moisés. Un ejemplo es en el sabático, el Shabbat. Dios nos lo da para descansar, para aliviarnos. Pero los líderes religiosos dijeron, ¿sabes qué? ¿Cuánto es descanso? Y lo querían cuantificar, lo querían categorizar y dijeron, tanta distancia no es el límite. Hasta el día de hoy, si tú vas a Israel durante el sabático, ¿han ido? Es la peor experiencia. ¿Por qué? Porque todos, el ascensor del hotel para en cada piso. ¿Por qué? Porque apretar el botón de ascensor es trabajar para ellos. Ahora, ¿eso fue el corazón de Dios? ¿Con el sabático? No. Pero es gente ayudando a gente a llevar el peso. Y la gente judía de ese entonces está cargada, está oprimida y cansada. Y Jesús dice, quiero leerlo, en Mateo 11:28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana.
es que el peso de la presencia nunca debe ser pesado. Es ligero y es fácil de llevar. Ahora uno diría, pero ¿cómo explicas el mensaje y esto? Bueno, si le doy esta mesa para que lo cargue una hija mía de 4 años, no lo va a poder cargar porque le falta desarrollo. Ahora mi hija de 13 años lo carga sin problema porque es más fuerte que yo. El problema es que a veces le damos a alguien nuevo en la fe algo demasiado pesado para cargar y los terminamos impidiendo su crecimiento. Jesús en ningún momento nos pone una carga, más bien en todo momento nos invita a llevar la carga con Él. Es ligera y es fácil de llevar. Él dice, pónganse mi yugo, yo camino con ustedes. Un buey viejo con un buey joven. El buey viejo lleva toda la carga. El buey joven aprende a caminar en el paso de la presencia. No sobre carretas, no es algo rápido, es algo lento, algo en su tiempo, algo en su momento, algo con un patrón, algo con descanso. Jesús es fiel, amén. El día de hoy que más de nosotros llevemos la presencia, porque más serán bendecidos. Y que como Obed-Edom, más personas se den cuenta de que sabes que no hay nada como el dador de la bendición. Padre Santo, aquí estamos, te damos gracias. Oh Señor, gracias por tus instrucciones, Padre. Tu instrucción es perfecta. A veces no la entendemos, a veces no la comprendemos. Danos entendimiento, muéstranos los misterios de tus instrucciones, oh Dios. Perdónanos por haber puesto tu presencia sobre automático, sobre carretas. Dios, lo siento, es tan fácil a veces, porque sigue funcionando. Y gracias porque eres tan generoso y tu gracia es tan extensa. Pero ayúdanos a ser sensibles a la voz del Espíritu que siempre nos dirige de vuelta a llevar sobre hombros la presencia. Gracias, Jesús, porque nos muestras la forma en cómo llevar la presencia, sin recriminar a los demás, más bien siempre invitándonos a acercarnos más a ti. El día de hoy queremos más de ti, Jesús. El día de hoy reaccionamos como Obed-Edom. No nos basta la bendición, queremos el dador de la bendición. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Gracias, Taylor. Gracias. En esta plática que estaba dando ahorita Taylor, veo 3 escenas importantes a considerar. Para mí el arca es Cristo y hemos olvidado a Cristo de lo que realmente significa. El arca contenía el maná y las tablas y la vara de Aarón, que son los 3 ingredientes que la iglesia tiene y que todo seguidor de Cristo tiene. Tiene la ley instalada, tenemos la palabra viva y eficaz y tenemos la autoridad sacerdotal, lo que nos permite accesarnos con Cristo. Pero a veces se nos hace tan fácil, se industrializan los títulos de pastores o de apóstoles o de profetas y perdemos de vista y estamos sin darnos cuenta tocando el arca indebidamente, y lo único que va a producir es ministerios muertos. Ministerios muertos. Dices que estás vivo, pero estás muerto. Ahí dice Apocalipsis.
Y luego viene una reflexión profunda de un hombre que ve lo que está pasando y siente que no es oportuno cargar esa arca. Lo decía ahorita Taylor. Que mejor lo haga otra persona. Y es cuando alguien evade el llamado. Que Dios está diciendo, te toca a ti. Es muerte. Seguirme a mí es muerte. Carga tu cruz y sígueme es muerte. No es vamos de paseo. Y David ve eso y dice, es demasiado alto el precio. Es demasiado alto el precio. Y Jesús lo decía, si tú quieres seguirme, carga tu cruz. ¿Sí? Es la única manera de seguir a Jesús. Hay un ingrediente, hay una pieza, hay un instrumento que tienes que llevar contigo. Pastor, te estoy hablando, ya nos habló Taylor. Es algo pesado, pero a la vez es ligero si lo abrazas con todo tu corazón. Y hay muerte ahí. Es cuando el yo muere. ¿Sí? Y luego viene la casa de Don, donde disfruta de tantas bendiciones, los beneficios del Espíritu Santo, tantos dones otorgados a la iglesia, y nos los da solo por 3 meses, en este caso solo por tu estadía aquí en la tierra. Podemos disfrutar de esos dones, pero al final de cuentas, eso también lo vas a tener que soltar. Lo vas a tener que soltar. Disfrútalo mientras puedas. Si yo me acuerdo, me decía mi pastor, me decía, iba a la casa y estábamos tranquilos, echándonos un cafecito, y él entró y vio todo y nos dijo, disfruten todo esto, porque vienen días donde no van a dar abasto, Y yo creía, pues, ¿a qué se refiere? Y empezó a llegar uno y otro, hasta una mujer en un día de lluvia llegó tocando a la puerta y dijo, ¿me presta el teléfono? Dije, está toda mojada. Le dije, sí, pásele. Y total entró y agarró el teléfono y empezó a decir, me voy a matar, mamá, nomás me quiero despedir. Y yo estaba afuera oyendo y estaba dentro de mi casa una mujer que ni conocía, que le está diciendo, me voy a matar, mamá, nomás. Y yo dije, ¿what? Y me di cuenta cómo Dios estaba cumpliendo lo que la palabra del pastor dijo, prepárate porque hasta la puerta, hasta la cocina se van a meter pidiendo ayuda. La presencia va a atraer a la gente. La presencia va a atraer a la gente. Y te vas a dar cuenta que la mano de Dios está obrando en cada uno. Y esto es lo que oímos hoy esta mañana. A mí me impacta la historia de Obed, de Pérez Usa. Pérez es quebrantamiento, ¿sí? Y yo creo que no hay otra manera de tomar esa cruz más que quebrados. Bueno, yo quisiera dejar espacio a que suba Enrique. Muchísimas gracias, Taylor, por la palabra y la revelación que Dios le ha dado a él. Nos enriqueció y nos seguirá enriqueciendo.